Bueno, estamos con el profesor Carlos Cantayoy, profesor de ética. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas noches. Escuchamos bajito acá. A ver si Johnny... A ver ahora, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, perfectamente. Bueno, mirá, te tiro un centro, te la dejo picando y te dejo solo frente al arquero. Háblame de las bondades del individualismo. Bueno, sería muy largo, podemos escribir varios libros sobre eso, ¿no? Creo que la libertad es propia del hombre. En cierto modo, el hombre de hoy está bastante esclavizado por el Estado y por la sociedad, que nos obliga a muchas cosas. El Estado se creó para proteger al hombre. Es decir, primero es el hombre, después es el Estado. Por eso un filósofo norteamericano del siglo pasado, Henry David Thoreau, dijo: el Estado no tiene más derechos sobre mí que los que yo le he concedido. Es decir, el Estado ha sido creado para proteger al hombre, porque antes del Estado estábamos en la naturaleza, donde se ejercía la fuerza del más poderoso, del más fuerte, y los débiles no estaban protegidos. Y la mayoría de nosotros, en ese sentido, somos débiles. El Estado nació para protegernos, pero con el tiempo el Estado ha cambiado mucho y hoy en día, en cierto modo, nos está tiranizando. Y esto es más allá de si hay un régimen democrático o no. Aún los regímenes democráticos avasallan muchas veces los derechos del hombre. Y los derechos son propios del hombre, individuales, no son colectivos. Es decir, cada uno de nosotros es un universo en sí mismo. Tenemos que protegernos del Estado y de los demás hombres que de alguna manera nos quieren agredir. Esa es la definición, es decir, el hombre está primero que el Estado. El Estado nació para proteger al hombre. Lo que pasa es que con el tiempo el Estado ha ido avasallando, ampliando su radio de acción, ha dejado de ejercer sus derechos primarios, sus funciones primarias, cuál es la protección de los ciudadanos, la defensa del territorio, la policía, los sistemas judiciales. Eso es lo básico del Estado, para mantener la armonía. Y después los hombres tienen que ser independientes, por supuesto dentro de la legalidad, para ejercer sus actividades o lo que les guste hacer. No sé ¿Cómo cambió todo, no? Porque la idea era que nosotros teníamos que controlar al Estado, simplemente el Estado administrar y organizar un poco, pero nosotros controlar al Estado, y resulta que ahora, en estos tiempos, el Estado nos controla a nosotros. Es así, y eso es lo malo de estos tiempos, pero si uno analiza un poco la historia, ve que este avance ha sido progresivo y nunca se ha en realidad interrumpido. Es un avance cada vez mayor, y bueno, y los que vivimos en estos países de América Latina sobre todo lo hemos visto y lo estamos viendo de una manera rotunda. Es decir, el Estado avanza, nos agobia, por ejemplo, con impuestos, que son impuestos al trabajo. Está comprobado que cualquier empleado, cualquier trabajador argentino trabaja 6 meses del año, la mitad de un año nada más que para pagar los impuestos, recién la otra mitad es para él. Creo que este es uno de los problemas principales, y de ahí deriva otro, porque uno se puede preguntar: ¿y qué hace el Estado con esta plata, con todo esto que recauda? Y bueno, hace muchas cosas que no debe, mantiene zánganos, como lo llamó Platón en uno de sus diálogos. Los políticos, no todos por supuesto, pero la gran mayoría, los gobernantes, son zánganos con aguijón. Justamente lo que caracteriza al aguijón es no tener
perdón, lo que caracteriza al zángano es no tener aguijón, pero estos son zánganos con aguijones, es decir, no solamente viven a costilla del Estado, que es lo mismo que decir vive a costilla de todos nosotros, sino que además causan daño con su aguijón, ¿sí? Y filosóficamente hablando, ¿se puede hablar de una rivalidad entre Estado e individualismo? Bueno, un liberal muy particular que hubo en el siglo XIX, Spencer, escribió un libro muy bueno, El individuo contra el Estado. Sí, al fin y al cabo, terminó en esto. Es decir, aquello de que los hombres fundan al Estado para su protección, para que los ampare, terminó en una lucha entre el individuo y el Estado. Lo que no tenemos que olvidar nunca es que nosotros como seres humanos, como hombres, tenemos derechos naturales, que hemos nacido con ellos y que nadie, ni el Estado, ni nadie nos puede quitar. Eso implica fundamentalmente dos cosas. La libertad política no puede vivir si no hay libertad económica. Están muy ligados, y cuando uno habla de liberalismo, muchas veces la gente común cree que el liberalismo es solamente la parte económica. No, el liberalismo es todo el hombre, es decir, en el aspecto político, en el aspecto religioso, si es que tiene una religión, en el aspecto ideológico, el hombre es libre. Ahora bien, los hombres libres, verdaderamente libres, son esclavos de una cosa, son esclavos de sus valores, de sus éticas, de sus conductas. Uno se hace esclavo de eso para ser libre. Parece una paradoja, ¿sí? Quiero hacer una comparación. Los sectores progresistas siempre usan como herramienta para criticar al liberalismo al patrón explotador y el clasismo, la clase obrera y la explotación laboral. ¿No está pasando ahora exactamente con el Estado? ¿No tenemos ahora un Estado explotador? ¿Podemos usar esa arma en la batalla cultural, explicando que en realidad ahora el Estado también está ejerciendo ese rol de explotador? Sí, fíjese una cosa, el Estado, como ha ampliado su radio de actividad, digamos, está haciendo, y esto de hace muchas décadas, ¿no? Y no quiero nombrar a ningún país en particular, pero pasan muchos que conocemos. El Estado se ha ampliado, se ha irradiado hacia actividades que no son propias del Estado. El Estado tiene fines primarios y eso es lo que tiene que cumplir, y ya los mencionamos. Pero los fines secundarios, el Estado no está para vender pasajes de avión o para vender nafta en un surtidor. Eso es una actividad de los privados. El Estado tiene que estar en lo esencial, cuidar a los habitantes, cuidarlos en la salud o cuidarlos en la educación, aunque en la educación se podrían hacer muchos cambios. Pero el Estado tiene que cumplir sus fines primarios, basta, como dijo Guy Sorman en un libro también que lleva ese título, el Estado mínimo, es decir, el Estado en lo que fue su origen. Después vinieron las cosas, las teorías, pensadores. Hay uno que para mí fue funesto, aunque tiene una hinchada muy grande, que fue Rousseau. Y Rousseau creía que la sociedad, el Estado, estaba por encima de los hombres. Es totalmente lo contrario del liberalismo. Por eso John Locke, que fue lo contrario, y más o menos en la misma época, siglo XVIII, pero en Inglaterra, John Locke dijo esto que ya hemos dicho y que lo tenemos asumido: el Estado se creó para proteger al hombre, no para avasallarlo, no para explotarlo, ¿sí? Y todas las demás teorías basadas en esa ideología de Rousseau, sobre que primero está el interés general, conceptos bastante difíciles de entender, como qué es el bienestar general o qué es la razón social que hay que defender. Todo
cuando hubo gobiernos basados en esa teoría y terminaron siempre en dictaduras, terminaron en la pobreza de la gente, en el hambre, y si no veamos tantos experimentos. El comunismo, por ejemplo, estuvo 70 años más o menos en Rusia, y veamos lo que es Rusia hoy. Es decir, fracasó en todas partes. Eso no quiere decir que el liberalismo sea perfecto, ni el capitalismo también sea perfecto. Tiene cosas para mejorar, por supuesto. Pero la base está ahí. La prueba está que los países más ricos del mundo son los que hay más libertad, son los que más se respeta al hombre. Y son esos países a donde las masas quieren emigrar. Lo vemos todos los días, lo que pasa en Europa con la gente de África, lo que pasa en Estados Unidos con los latinoamericanos, especialmente América Central y México. Todos quieren ir hacia esos lugares, entonces por algo debe ser. Nadie se le ocurre ir masivamente a vivir en Cuba o a vivir en Corea del Norte. Siempre van para Estados Unidos y nunca van para La Habana, ¿eh? Perdón, no le oí bien. Que las balsas siempre van para Estados Unidos y nunca van para Cuba. Pero por supuesto, y hay que preguntarse por qué. Inclusive los grandes defensores de dictaduras o de gobiernos autoritarios... Por obviamente tu conocimiento y que por algo te hemos llamado. Los orígenes del liberalismo no se remonta al pueblo que se rebelaba contra la tiranía de las monarquías en Inglaterra. Bueno, Inglaterra es un país que nosotros en Argentina, por distintos motivos, especialmente por las Malvinas, tenemos a veces conceptos extremos sobre ellos, pero muchas veces equivocados. Yo le reconozco a Inglaterra varias cosas. Es la base de la democracia moderna, el Parlamento inglés, por ejemplo, que ya existía hace cientos de años, ¿no? También en aquellos tiempos, por ejemplo en el siglo XVII, que le cortaron la cabeza al rey con la revolución de Cromwell, ya en esa época, por supuesto, el Parlamento no estaba integrado por todo el pueblo, ¿no? Estaba integrado por comerciantes o profesionales, etcétera. Pero con el tiempo evolucionó y hoy en día uno puede ver, como hemos visto, hasta un presidente negro en los Estados Unidos. Es decir, ha evolucionado y ha evolucionado para bien, por supuesto. Hoy en día cualquier hijo de vecino puede llegar a ser presidente, y acá en la Argentina lo hemos visto. Es decir, a los ingleses debemos reconocerle eso, debemos reconocerle que realmente fueron los creadores del liberalismo moderno. Para mí en eso admiro a John Locke, pero no solamente John Locke, en el tiempo hubo otros que fueron construyendo la teoría. Y la teoría es, en la práctica, verdad. ¿Sí? Somos libres y debemos defender nuestros derechos en la libertad. Y la libertad es todo. Es la libertad de comercio, es la libertad política, es la libertad de pensamiento, la libertad de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo de nuevo al tema del individualismo, acá con Sol terminamos citando a Ayn Rand y después más adelante vamos a hablar un poco sobre ella. Ella escribió sobre la virtud del egoísmo. ¿Por qué, cuándo y quién fue y por qué ocurrió esto de desvirtuar la palabra egoísmo, en donde ahora está tan mal usada, aplicada y entendida? Porque el egoísmo es el autointerés personal, obviamente individual, por superarse, pero ahora lo ligan a la maldad o a la capacidad de hacer daño a los demás. O sea, cuando se habla de una persona que es egoísta, es porque tiene además la intención de hacer daño a los demás. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, la palabra egoísmo tiene mala fama, como la tienen otras. Por ejemplo, muchas veces se critica porque se dice que un empresario, un comerciante, un productor tiene afán de lucro. Es obvio que tiene afán de lucro, todos tenemos afán de lucro. ¿Usted tiene un trabajo que trabaja gratis? No, trabaja por afán de lucro porque quiere que le paguen.
Es decir, el afán de lucro en sí no es una mala palabra como es considerada. Sí puedo considerar que el afán de lucro es malo si yo cometo delitos para tener más dinero o mejorar mi condición económica, si soy un estafador o si no pago mis impuestos como debo. Pero con egoísmo pasa lo mismo. Yo no quiero exponer la teoría de Ayn Rand porque es una mujer que ella misma habla por sí. Puede uno leer sus libros. Tiene 2 o 3 obras maestras. La principal yo creo que es La rebelión de Atlas. Es un libro muy difundido. No sé si todo el mundo lo ha leído porque tiene más de 1000 páginas, pero es muy entretenido y sobre todo deja unas reflexiones que, por ejemplo, en mi caso, a partir de que lo leí, me han durado el resto de mi vida. Otra novela excelente, El manantial. El manantial también habla de individualismo, porque es un arquitecto que quiere que se respete los planos que él hizo para determinada obra y que otros, con otras intenciones, se la han modificado o se la han bastardeado. Pero la virtud del egoísmo en realidad es una recopilación de artículos o de monografías de Ayn Rand. Y el egoísmo, de la manera que ella la entiende, y también lo podemos entender nosotros, es que funciona de esta manera. Si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar más por mí? Yo le digo muchas veces a mis alumnos, si alguien los quiere ayudar, bienvenida hacia la ayuda. No la rueguen, no le rueguen a nadie que los ayude. Si los ayudan, está bien. Y si no, arréglensela solos, porque nacimos solos y moriremos solos. Ese es el destino del hombre. Entonces, primero me tengo que ayudar yo mismo y después puedo ayudar a los demás, porque ahí está la mala interpretación del egoísmo. Yo no puedo ayudar a nadie si primero no me ayudé yo. Esto es muy claro. Entonces, primero tengo que ayudarme yo, pero no a costilla de los demás, no perjudicando a los demás. Por las buenas maneras tengo que hacerlo. Y una vez que lo hice, yo puedo darle una mano a otro, ayudar a otro, y no solamente en el sentido material, dándole dinero o lo que fuera, sino dándole amistad, dándole amor al otro. Es decir, es un egoísmo muy particular no es el que la gente cree. La construcción entonces es, yo me mejoro, yo actúo para mí, y si a consecuencia de eso puedo ayudar a otros. Pero también hay un peligro que otro filósofo inglés, de la época también de Locke, un poco antes, Hobbes, dijo que cuando uno ayuda a alguien, no debe esperar nunca agradecimiento. Debe hacerlo porque uno quiere hacerlo. Y dice que generalmente cuando uno ayuda de una manera importante a otro, generalmente genera en el otro resentimiento. Es muy interesante la teoría, esto está en el Leviatán de Hobbes. Es muy interesante esto. Muchas veces uno cuando ayuda mucho a otro, lo abruma con la ayuda y al final el otro termina resentido con el que lo ayudó. Ella relaciona mucho la moral con el egoísmo y en esta preocupación por desarrollar la moral en cuanto a más egoísta soy, pero no con una idea de satisfacer deseos irracionales. Por eso habla de la razón mucho ella también, ¿no? Uh-huh. Sí. Miren, lo que llamamos moral también, más o menos el sinónimo es ética también, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero la moral, justo por la raíz de la palabra latina, la moral depende mucho de las costumbres. Lo que hoy en día lo vemos como una cosa normal, no inmoral o amoral, o sea, contra la moral o sin moral, hace quizás unas décadas
era una falta a la moral, ¿no? Esto lo podemos ver en 1000 ejemplos, ¿no? Es decir, la moral cambia con las épocas, pero lo más importante de todo es la moral propia de cada uno, los valores que tiene cada uno. Por eso yo al principio dije que uno, para ser libre, para ejercer su libertad, debe ser prisionero de sus propios valores, de su propia moral. Yo me fijo la moral, yo me fijo el valor y lo cumplo. Por supuesto, no es moral si yo me fijo como objetivo asaltar bancos, pero los valores que cada uno tiene son los que uno debe acatar, ¿sí? Más allá de las costumbres que pueda haber. Y las costumbres cambian, como todos sabemos. Carlos, muchas gracias por tu participación, gracias por querer Gracias a estar en ustedes nuestro por programa. invitarme. Para nosotros fue un placer y Bueno. si querés, en otras oportunidades podemos volver a hablar de otros temas. Cuando ustedes gusten, quedo a la disposición de ustedes. Abrazo, Muchas Carlos. gracias. Bueno, gracias.